Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y ya en el desarrollo de la pauta tenemos el segmento Hechos que dan de qué hablar. Por supuesto que uno de los hechos que está dando de qué hablar y mucho es esta situación con la Universidad Central de Venezuela, incluso hasta de establecer un protectorado. Antes de desarrollar ya la conversación con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, vamos a presentar junto con el profesor que me acompaña hoy en la conducción, Trino Márquez, lo que fue parte de las declaraciones de Maduro cuando llegó a la universidad, incluso sentado en un pupitre, en un salón de clases. Esto fue parte de lo que dijo. Recuperando todo, tenían abandonada la universidad, se había destruido totalmente. En vez de la Universidad Central parecía el antiguo retén de Katia. Así la dejaron y la hemos recuperado toda, completica, con la gran misión Venezuela Bella y la profesora Jacqueline Faría, protectora de la UCB. Bueno, Cecilia. ¿Cómo estás, Tina? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Un placer hablar contigo. Igual. Placer muy grande. Mira, ¿qué piensas Bienvenida. de esta situación? Porque no es la primera agresión que se comete contra la Universidad Central de Venezuela y en general contra las universidades autónomas. Es una larga historia que lleva ya 23 años de continuas agresiones contra la universidad y especialmente contra la Universidad Central de Venezuela. Ahora se trata de la designación de una protectora, figura que no existe ni en la ley de universidades ni en la Constitución Nacional. El deterioro que se ha producido en la universidad es producto de que el gobierno ha tendido un cerco muy severo sobre la universidad. El presupuesto de la UCB es el mismo presupuesto, tengo entendido, desde el año 2009, solo que ha sido reconducido. Y entonces me gustaría oír tus palabras acerca de cómo evalúas no solo la situación de la universidad en el contexto actual de esta última semana, sino a partir del contexto global de esta historia reciente de estos últimos 22 años en la Universidad Central de Venezuela. Cómo no, Trino, de nuevo ratifico mi afecto y mi cariño por ti, igual por Gladys Rodríguez. Gracias. Realmente el bienvenida. presupuesto universitario ha sido una bandera desde que yo estudiaba hace ya unos cuantos años atrás, en donde el presupuesto universitario nunca ha sido el justo, el adecuado para desarrollar los planes de la universidad. Pero yo voy a hablar desde el 2008 para acá, que fue cuando yo tomé posesión. Entonces, ya en el 2008, ya el presupuesto solicitado por la universidad era un 100% y el asignado en ese año fueron el 57%. Había un déficit del 43%, que nunca lo han asignado o lo han otorgado a la universidad. Y así sucesivamente hasta llegar al 2021, en el cual el presupuesto universitario fue de 2.27%. Pero hay algo más grave aún, que es el presupuesto ley de la Universidad Central de Venezuela y de las universidades que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, donde están las universidades de gestión autónoma, las universidades experimentales y las universidades de gestión privada, que en este momento no son muy solidarias con el planteamiento de nosotros, pero no tienen ese problema porque ellos no son sino universidades de gestión privada, muy necesarias y muy importantes en el país, pero son universidades de gestión privada. Entonces, ¿qué sucede en el 2020 y en el 2021? En el 2020 se le adeuda a la Universidad Central de Venezuela el 75% de su presupuesto ley y en el 2021 el 98% de su presupuesto ley. En ese presupuesto ley es donde vienen los gastos de funcionamiento que se distribuyen en las dependencias y en las facultades con criterios muy viejos aprobados por el Consejo Universitario. Digo muy viejo porque es de larga data. Y asimismo el vicerrectorado administrativo
una vez que recibe la información de que esos recursos fueron aprobados con esos criterios que establece el Consejo Universitario, los reparte en las facultades y en las dependencias. Eso ha sido así tradicionalmente. Este año, en el 2020, el año pasado, el 2020, y en el 2021, no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no consignaron el presupuesto ley de la Universidad Central de Venezuela, pero no se lo consignaron a ninguna universidad experimental o deporte autonómico que nos agrupamos en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Sí. Entonces, evidentemente, ¿quién ha destruido la universidad? Yo creo que lo han destruido la universidad son el Ejecutivo actual, que no le da la importancia a la educación. Yo no conozco ningún retén penitenciario. Me parece una grosería comparar la universidad con un retén penitenciario, exista o no exista, sí, en primer lugar. Y en segundo lugar... Bueno, pero además... sí, continúe, por favor. ¿Cómo no? Claro. Entonces, además, el protectorado de la universidad. No, fíjate, la persona que él designa como protectora es una persona egresada de la Universidad Central, de la Facultad de Ingeniería, y yo soy su rectora. Entonces, nosotros lo que criticamos es la falta o el irrespeto al protocolo de seguridad que existe en la universidad. Es mucho más fácil llamarme a mí, o llamar a las autoridades, o llamar al director de seguridad. ¿Y por qué van de noche? ¿Por qué van de noche? A las 10, a las 11 de la noche. Lo mismo ocurrió con el aula magna. Yo estaba conectada hablando con los decanos por el mecanismo de Zoom. Cuando yo recibo una llamada a las 6:30, 7 de la noche de Trina Medina, que es la directora de Cultura, una mujer muy seria, además, una licenciada muy seria, egresada de la Universidad Central de Venezuela también. Entonces, realmente cuando ella me dice a mí, es que yo no puedo ir por razones de salud. Ella tiene COVID, por favor, ella tiene COVID. Entonces yo le digo, no, Trina, tú no puedes ir, no es conveniente que tú vayas así y contamines a todo el mundo. Entonces llaman a un empleado que no ha faltado nunca a su trabajo, pero esa semana era radical, y esa semana al ser radical, no, bueno, eran las 7 de la noche, él estaba en el Hospital Vargas visitando a su madre, que está convaleciente de salud. Entonces, él les promete que pues, mañana a las 7 de la mañana, o sea, el día siguiente a las 7 de la mañana, les abre el aula magna. Y con todo y eso entraron, forzaron, rompieron y allanaron el aula magna. Y lo digo con responsabilidad, porque eso es un allanamiento del aula magna. Sí. Pero resulta ser que no prendieron ni siquiera las luces, porque las luces no se saben dónde se prenden, porque las prenden los trabajadores del aula magna. Ahí cada quien tiene su responsabilidad y su área de trabajo. El hecho de que yo sea rectora no quiere decir que yo sepa dónde se prenden las luces del aula magna o la directora de cultura. No, nosotros dejamos a la gente tranquila a trabajar y eso es así. Entonces, al día rectora, siguiente, yo hago una rueda de prensa y bueno, leo el comunicado, que fuimos solidarios con ese comunicado todos los directores adscritos al rectorado. Entonces, realmente es muy fácil entenderse con nosotros, hablar con las autoridades y decirle a las autoridades el por qué van a ir a la universidad, pero resulta ser que es muy fácil decir, la tienen abandonada. No la tenemos abandonada. Nosotros hemos hecho 139 intervenciones aprobadas por el Consejo Universitario, de compra de materiales, de obras que son revisadas o auspiciadas o avaladas por COPRED, que es la Comisión de Preservación y Desarrollo de la Universidad, con sus proyectos. Yo no tengo idea cuál es la inversión de la Universidad Central de Venezuela, no tengo idea cuál es la inversión tampoco de las facultades. Yo, por ejemplo, solicitaría las empresas que cumplan con los reglamentos y las normas que establecen, no sé si la Garza Márquez, no, que establece la ley y que establece la ley de contratación, estar inscrito en el registro de contratistas. No son 5 empresas, son 5 empresas macro que subcontratan, por favor. Entonces, yo estoy bien preocupada por el desarrollo final de una universidad que es un compromiso moral que tenía el Ejecutivo después de 20 años de reducción presupuestaria y además de no consignar los presupuestos de ley que no son de ellos, no los pueden desviar, los tienen que entregar a la universidad, en este caso a la institución pública que es la Universidad Central de Venezuela y a las instituciones de igual corte como nosotros. Mira, sí, rectora, gracias por estar con nosotros y también vamos a incorporar a Héctor Pinto. Héctor Pinto es secretario adjunto de propaganda de la FCU de la Universidad Central de Venezuela. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, ¿cómo están todos? Muy Buenas bien, tardes, muchas Héctor. gracias. Mira. Por favor, profesor, usted conoce bastante mejor la dinámica. Yo quería preguntarle a Héctor, no sé si tuvo la oportunidad de oír a la rectora.
Pero ¿cuál es la evaluación que hace el movimiento estudiantil y que hace específicamente la FCU sobre esta intervención de Nicolás Maduro en la universidad? Porque ahí se están violando distintos procedimientos y se está violando claramente la autonomía universitaria. Y mucha gente se ha preguntado por las redes y en distintos espacios dónde está el movimiento estudiantil y cuál es la respuesta que los estudiantes deben darle a esta nueva intervención por parte del gobierno. Entonces, quisiera escuchar tu opinión al respecto, Héctor. Bueno, nosotros de la Federación de Centros Universitarios hemos generado pronunciamiento en rechazo a lo que a este acto, bueno, que quienes hoy ostentan el poder en el país buscaron hacer en la universidad, intentando ponerle un protectorado a la rectora García Rocha. Y bueno, realmente nuestra posición es de rechazo ante esto, puesto que nuestra universidad goza su autonomía, y hemos buscado generar acciones y que la universidad, el rectorado, el Consejo Universitario se pronuncie y tome acciones en rechazo y tome acciones en contra de lo que está pasando, puesto que simplemente no es simplemente el movimiento estudiantil que se ha afectado, sino es la universidad en su conglomerado. Ahora, y ahí pregunto también, porque, bueno, las primeras acciones ocurrieron a principios de octubre. Sí, hubo en ese momento ciertos pronunciamientos, pero recién ahorita, a finales de octubre, es que se conoce a través de ese comunicado lo que es la posición ya de la universidad, del consejo. Y ahí la pregunta también que nos hacemos es por qué tardaron tanto para hacer esta reunión extraordinaria y hacer ese pronunciamiento que la gente estaba esperando por parte del consejo universitario. Rectora. Sí, cómo no, Gladys. Fíjate, no fue que esperamos mucho o poco, sino que eso ocurre el jueves o el viernes y nosotros pues el sábado y el domingo conversamos con los distintos factores. Y entonces convocamos al Consejo Universitario el jueves extraordinario para que fuera un solo punto. Y yo el martes, yo lo confieso, realmente yo no podía ir, pero el hecho de que yo no esté no quiere decir que yo sea la universidad, ni mucho menos el Consejo Universitario, pero ellos prefirieron que yo estuviera. Entonces se hizo un pronunciamiento ayer que se repartió claramente y fue un pronunciamiento muy claro, muy contundente, muy sobrio, muy académico, muy institucional, pero muy firme de la situación que estamos viviendo hoy en día en la universidad. Yo no he recibido absolutamente nada formal por parte del Ejecutivo donde diga que la protectora de la UCB es fulanita de tal. No lo he recibido. Por lo tanto, yo no me doy por enterada de esa designación porque yo soy muy formal y la Universidad Central de Venezuela es muy formal. Entonces, hay una pandemia. Por ejemplo, ayer mismo se murieron 2 personas de la Facultad de Ingeniería. Este año ha sido realmente nefasto para la Universidad Central de Venezuela. No depende de mí, no depende de la rectora que la gente vaya a clases presenciales, depende de los profesores. Cada profesor está muy mal remunerado. Un profesor y un instructor gana $4 mensuales y el titular gana $11 mensuales. Por favor, los obreros, el personal administrativo, técnico de servicio, ganan $3 mensuales frente a lo que está pagando el Ejecutivo, que está pagando X cantidad de dinero en moneda extranjera por demás, y les paga semanalmente a los obreros que ellos traen de las empresas que ellos colocan en cada una de las instancias. Entonces, realmente yo entiendo perfectamente bien la pandemia, entiendo las facultades, entiendo absolutamente todo, pero no soy yo, es una asociación de profesores, son los gremios, son los sindicatos. Por ejemplo, nosotros nos reunimos ayer por segunda vez con los sindicatos. Hay que oír a los sindicatos, hay que oír a sus presidentes de los sindicatos. ¿Cómo nos observan ellos? Bueno, no ellos, ¿cómo nos observa el mundo? El mundo observa unas autoridades. Me acompañó Amalio Belmonte, me acompañó él, porque él estaba invitado, igual que Nicolás Bianco, pero Nicolás Bianco, el vicerrector académico, está muy quebrantado de salud. Entonces me acompañó Amalio Belmonte Guzmán, dicho por el propio Amalio Belmonte, ¿cómo nos ve el mundo? Él nos ve unas autoridades de oposición y unos sindicatos cuyos directivos son vinculados al gobierno. Sin embargo, ahí hubo una afinidad, porque no se trata de defender a las autoridades, se trata de defender a la universidad y su autonomía. Okay. Mira, rector, lamentablemente interesantísima su intervención, pero bueno, como diría Gladys, el tiempo aquí es
es autoritario, es dictatorial. Total. No me gusta ese autoritarismo del tiempo, profesor. Gracias, rectora, y gracias Un a placer, Héctor también Cecilia, y un Un gran placer, saludo de Frida, parte de verdad que todos ha los sido un placer, mi universitarios. Gravi. Un gran Sí, abrazo gracias. y muchos Y nos saludos quedamos también cortos al estudiante también. Pinto, claro que sí, Sí, hay que hacer una segunda parte porque todavía mucho por hablar y también mucho gracias a por Héctor hablar. Pinto, así es, secretario adjunto de propaganda de la FCU-UCB, porque además hay que conocer un poco más de la posición justamente de los estudiantes y en general de toda la comunidad que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, de la cual pues además tenemos grandes egresados, brillantes, pero también de hecho de aquí dejo la reflexión, profesor, si quiere para comentarlo al regreso. También de esa universidad han salido muchos de los que hoy son parte de este sistema, paradójicamente. Entonces Sí. uno dice, bueno, pero ¿por qué no la defienden? Ahí se la dejo. Vamos a hacer una pausa.